Muchísimas gracias. Es un honor estar con ustedes y compartirles mi trabajo. Procedo entonces a compartir mi pantalla. Perfecto. Y me imagino que están viendo mi pantalla ahora. Sí, sí. Ok, magnífico. Ok, entonces, bueno, empezamos. Muy agradecido por esta amable invitación. Lamento no estar allá en persona, pero espero que la oportunidad de estar allá con ustedes en persona se nos brinde en el futuro no muy lejano. Empiezo por situarme como colombiano y como lingüista. Entonces, pues en el mapa les presento aquí mi lugar de origen, que es acá la costa caribe colombiana, la costa atlántica. Soy oriundo de Cartagena y me eduqué en Barranquilla. Un padre cartagenero y una madre barranquillera, entonces pasé mucho tiempo de niño y joven en ambas ciudades. Mi formación académica empezó en la Universidad del Atlántico, en Barranquilla, donde obtuve mi licenciatura, y más tarde de la Universidad de Nueva York obtuve mi doctorado en lingüística. Ahora, como lo dijeron, me desempeño como profesor de lingüística hispánica en la Universidad Estatal de Luisiana, Louisiana State University. Para darles una idea de dónde estoy situado, aquí tenemos este mapa que muestra el Mar Caribe y el Golfo de México. Acá está Baton Rouge, que es la ciudad donde está localizada la universidad, y aquí tenemos a la universidad. Cuando trazamos una línea recta de Barranquilla, de la costa caribe colombiana, a la costa de Luisiana, vemos que es una línea recta, lo cual también debe hacerles entender a ustedes que la similitud cultural entre Luisiana y la costa caribe colombiana es enorme. De todos los 50 estados de los Estados Unidos, es el estado donde hay más similitud cultural con Colombia y específicamente con la costa caribe colombiana. Ahora pasemos entonces a el trabajo que les voy a compartir hoy, y es lo que se llama un trabajo pronombrista. Estamos aquí en realidad, les voy a compartir un trabajo que todavía se encuentra en marcha y esperamos que se culmine con un libro. Es una investigación que ya lleva 2 décadas de trabajo. Los temas que les voy a compartir hoy incluyen la sociolingüística variacionista, el pronombrismo, las agrupaciones léxicas y el efecto léxico en la variación lingüística. Sigamos adelante. Entonces, la sociolingüística variacionista es la que también se le conoce como la sociolingüística lavoviana, y se originó en la década de los años 60 con los estudios de William Labov, específicamente el de Martha's Vineyard y el de la ciudad de Nueva York. Después de esto, pues ha habido una multitud de estudios que sobrepasa varios millares.
En esta sociolingüística variacionista cuantitativa se emplean herramientas cuantitativas para cuantificar el lenguaje y obtener una visión científica de lo que el lenguaje es. Al principio se empezó en la década de 1970 con un programa que se le llama Barbell, que significa regla variable. Este programa se usó al principio, como les he dicho, y ha tenido una serie de configuraciones a través de los años. Este tipo de análisis estadístico nos permite comparar en un solo análisis el efecto de una serie de constreñimientos a los cuales también se les llaman predictores, variables independientes o factores. Y esta comparación es una comparación cómo estos condicionan la variación lingüística simultáneamente. Las herramientas cuantitativas empleadas, empezamos con la que les dije que se llamaba Barbell, después se reconfiguró como Goldvarp, más adelante como Arbel, y estas herramientas han ganado un alto grado de sofisticación. Estas no son las únicas, han surgido otras, pero estas sí son las usadas con mayor frecuencia por quienes practicamos esta disciplina sociolingüística. El pronombrismo, del cual nos vamos a ocupar hoy, estudia el uso variable de los pronombres personales de sujeto, lo cual constituye una característica morfosintáctica que el castellano heredó del latín. Entonces, el castellano se considera una lengua de baja expresión pronominal. En esta lengua los sujetos pronominales ocurren de forma variable y dominan los sujetos tácitos. Entonces, pues los hispanohablantes alternamos entre sujetos expresos y tácitos, como en este ejemplo, yo sí tengo el interés, pero es que no tengo tiempo. Tenemos en yo sí tengo un sujeto expreso y el otro sujeto es tácito. Como les dije hace un instante, los sujetos tácitos son más comunes tanto en la lengua hablada como en la escrita. El estudio de la expresión de sujetos pronominales, o sea, el pronombrismo, se originó en la década de 1970. Esto empezó con el estudio de Barrenechea y Alonso, publicado inicialmente en 1973, que estudió el español de Buenos Aires. Subsecuentemente surgieron el estudio de Bentivoglio, el de Morales y el de Cifuentes, quienes exploraron respectivamente a los pronombres personales de sujeto en Caracas, San Juan de Puerto Rico y Santiago de Chile. En general, esta variable lingüística presenta fuertes diferencias regionales en lo que respecta a las tasas pronominales. Estas diferencias regionales se pueden dividir de la siguiente manera. Tasas pronominales bajas, alrededor del 23%, en España, en las variedades continentales latinoamericanas y en situaciones donde el español está en contacto con otras lenguas de baja expresión pronominal. Por otro lado, tenemos lo que se considera las tasas pronominales altas, que se encuentran en las variedades caribeñas. Estas fluctúan en un promedio del 38%. Además, se encuentran también en situaciones de contacto entre el español con lenguas de alta expresión pronominal, más comúnmente el inglés.
Entonces aquí podemos ver que tenemos una línea gruesa en toda la mitad de la tabla. Esto divide las regiones con, o las comunidades con tasas pronominales altas, las cuales son consideradas por encima del 30%, encontrándose la tasa pronominal más alta en la frontera dominico-haitiana con un 49%. No se ha encontrado todavía una comunidad de habla donde la tasa pronominal supere el 50%. Entonces esto concuerda con lo que dijimos al principio, que en español predominan los sujetos tácitos. Por debajo del 30%, entonces encontramos la frontera uruguaya con Brasil, Jalapa, México, y como les dije anteriormente, en España también se encuentran lo que se consideran tasas pronominales bajas. Las tasas pronominales más bajas son las que se han encontrado, son las de Yucatán, México, y Lima, Perú. Estas dos son situaciones donde el español está en contacto con lenguas amerindias que también tienen la misma característica morfosintáctica de que se usen los sujetos expresos y tácitos variablemente. Okay. Una perspectiva histórica también para que tengan una idea de cómo avanza esto. Tenemos que no solamente en castellano, sino en otras lenguas, históricamente parece que hay un ascenso en las tasas pronominales. En latín, en el clásico, era de aproximadamente el 3%, en el latín vulgar del 5%, en catalán está en el 22%, en el español continental y peninsular fluctúa del 17 al 29%, en el español caribeño ya sabemos que es más alta, en el portugués europeo es más alta que en el español peninsular, y en el portugués brasilero es altísima, 68%. O sea que en ese sentido, aparentemente, comparando las lenguas ibéricas, el portugués en esta transición está más adelantado que el español. Pero el francés es la lengua romance donde ya esta característica se ha perdido, porque igual que el inglés, es una lengua que se puede considerar como de sujeto obligatorio, y miremos el criollo haitiano descendiente del francés con una tasa pronominal aún más alta que la del francés. Entonces, esta es la perspectiva histórica, lo que nos haría pensar que en un par de siglos los pronombres personales de sujeto van a adquirir más uso en español, siguiendo los pasos del francés y del portugués. Los efectos condicionantes de la expresión pronominal, entonces, estos también, por supuesto, han sido intensamente estudiados durante 5 décadas ya. Y es interesante que a pesar de diferencias significativas en las tasas pronominales, como les dije hace un momento, hay diferencias bastante considerables, por ejemplo, entre el español del Caribe y el español andino, pero a pesar de esas diferencias en las tasas pronominales, los efectos condicionantes son bastante similares. Tenemos que la persona y el número gramatical constituye el predictor que más fuertemente condiciona la expresión pronominal, y otros muy importantes también incluyen la correferencialidad, la morfología verbal y la perseverancia. Los efectos del tipo de verbo o la semántica verbal, tal como se exploraron tradicionalmente, indican que los verbos cognitivos o psicológicos promueven los sujetos expresos,
mientras que los verbos de actividad externa promueven los sujetos tácitos. Socialmente, la expresión pronominal está condicionada por el género y por la edad. Respecto al género, donde hay diferenciación, las mujeres promueven los sujetos expresos. Y respecto a la edad, es interesante que los hablantes mayores promueven los sujetos expresos en comunidades monolingües, mientras que en las comunidades en contacto con el inglés, los jóvenes son quienes promueven los sujetos expresos. Les voy a dar información adicional sobre este condicionamiento social un poco más adelante. La metodología que empleamos en este trabajo se ajusta a la metodología pronombrista desarrollada desde los estudios pioneros, o sea, de Barrenechea y Alonso para el español de Buenos Aires. Y por supuesto, esta metodología se ha fortalecido durante 5 años de estudio por una multitud de trabajos que también han estudiado esta variable lingüística. Esta metodología, para quienes estén interesados, recientemente se ha recogido en el trabajo de Guerrero y Manjón del año 2022. Las variables o predictores analizadas son las siguientes. La variable dependiente es la expresión del sujeto, si el sujeto es expreso o tácito. Las variables independientes, constreñimientos o predictores incluyen sexo o género del hablante, la edad y el nivel educativo. Las internas o lingüísticas incluyen la persona y número gramatical, la correferencialidad, la morfología verbal y la perseverancia. Se hizo un análisis cuantitativo multivariado usando Arbor como la herramienta cuantitativa y se hace una comparación entre la expresión pronominal en Medellín y otras ciudades colombianas. Aquí tenemos entonces a Medellín en el mapa de Colombia. Usamos datos del Corpus Presea. Muchísimas gracias, María Claudia, por dejarnos usar estos datos tan valiosos. Tenemos 39 hablantes, 20 mujeres, 19 hombres. ¿Por qué tenemos 39 hablantes? Bueno, porque escogimos 13 de nivel educativo bajo, 13 de nivel educativo medio y 13 de nivel educativo alto para tener una paridad desde esa perspectiva. Entonces, como se establece en la información correspondiente al Corpus Presea Medellín, tenemos hablantes que han vivido la mayoría de su vida en el área metropolitana de Medellín. En este análisis se incluyen 4.623 instancias de verbos con sujetos que sean expresos o tácitos. Se incluyen todas las personas del singular y todas las personas del plural. Cuando se realizó este análisis en el año 2020, este fue el análisis más extenso de esta variable lingüística en el español colombiano. Ok. Ustedes están interesados en los resultados, entonces con mucho gusto les comparto los resultados. Aquí vamos. Aquí tenemos la tasa pronominal en la ciudad de Medellín, la cual es el 27.9%, que puede redondearse al 28%. Para ser una comunidad de habla andina, la tasa pronominal se considera relativamente alta, porque se aproxima al 30%, que es el punto donde se dividen las tasas pronominales altas y las bajas. Pasemos entonces ahora al condicionamiento social, el que
tiene que ver con el género o el sexo del hablante. Tenemos que en Medellín, tanto hombres como mujeres tienen la misma tasa pronominal, ambos 28%. El peso probabilístico es igual de 50 para ambos, hombres y mujeres, lo que quiere decir que en Medellín no hay diferenciación respecto al género. Y de acuerdo con esta variable lingüística, los hablantes paisas muestran conductas sociolingüísticas similares para hombres y mujeres. Quiero enfatizar que es con respecto a esta variable lingüística, las diferencias correspondientes al género que aparecen en el habla paisa corresponden a otros fenómenos lingüísticos. Cuando comparamos esto con lo que ocurre en otras ciudades colombianas, encontramos que Medellín es clase aparte porque es la única ciudad de las estudiadas hasta el momento donde hombres y mujeres tienen la misma tasa pronominal. Miren que en el resto de lo que se ha estudiado para Colombia hasta ahora, en los estudios de Orozco, tanto los estudios estos como los de Pérez, que estudió también a Valledupar y a otras ciudades de la costa, siempre se ha encontrado que las mujeres tienen una tasa pronominal más alta que los hombres. Muy interesante, al comparar Cali con Medellín, vemos que a pesar de que ambas ciudades están en la misma zona macrodialectal, hay diferencias en la conducta sociolingüística de hombres y mujeres. Sigamos adelante y veamos qué pasa con la edad. Tenemos aquí los resultados correspondientes a la edad y estos resultados muestran que los hablantes mayores tienen la tasa pronominal más alta con 33%, mientras que los hablantes más jóvenes tienen la tasa pronominal más baja. Esto concuerda con lo que se ha encontrado en otras comunidades de habla monolingües alrededor del mundo hispánico. Y también es interesante ya que recordemos la perspectiva histórica donde las tasas pronominales aumentan paulatinamente con el tiempo. De acuerdo con la teoría sociolingüística, los jóvenes son quienes promueven el cambio lingüístico y surge el gran interrogante: ¿por qué los jóvenes no están promoviendo este cambio lingüístico como deberían estar haciéndolo, como ocurre con otras variables lingüísticas y como ocurre en otras comunidades de habla en un sinnúmero de lenguas alrededor del mundo? Este es un interrogante al cual le debemos dar muchísima atención. Miremos con detalle aquí lo respectivo a la edad. Entonces, el efecto de la edad separa a Medellín de otras comunidades de habla, ya que, por un lado, el efecto de la edad no constituye un predictor que tenga mucha fuerza estadística, y también es importante ver que la tasa pronominal de los jóvenes, ya como les dije, concuerda con lo que se ha encontrado en otras comunidades de habla. O sea que respecto a la edad, Medellín no es excepcional. Sí es excepcional respecto al género o sexo, respecto a la edad no lo es. Entonces, lo que pasa en el español, de acuerdo con lo encontrado por Shin y Erker cuando estudiaron este mismo fenómeno en el español mexicano, encontraron que a medida que los niños y jóvenes adquieren los patrones de uso de la expresión pronominal, que son del uso de los adultos, sus tasas pronominales aumentan gradualmente. Y esto se puede ver en los resultados para Medellín. Respecto a la edad, también tenemos que tener en cuenta que la baja tasa pronominal
puede tratarse de un rasgo adquisitivo. Y puede decirse esto al notarse que la tasa pronominal aumenta de acuerdo con la edad de los hablantes, o sea que a medida que los individuos adquieren madurez lingüística, van aumentando su tasa pronominal. Por supuesto, se requiere mucho más investigación para ver qué es lo que está pasando, pero se ha encontrado que no solamente ocurre en español, que también ocurre en otras lenguas. Por lo tanto, esto puede ser un fenómeno relativo a la adquisición de la lengua materna que ocurre en las lenguas de baja expresión pronominal, tal como el español. Otra lengua en la que ocurre esto es el persa. Entonces, repito, el español no es la única lengua donde tenemos este factor de la edad con el efecto de los jóvenes progresivamente aumentando su tasa pronominal. Les comparto entonces algunas conclusiones preliminares respecto a la comunidad de habla paisa. Estos resultados entonces corroboran cuantitativamente diferencias dialectales establecidas durante mucho tiempo en el español colombiano, las cuales ya pues desde el siglo XX están en vigencia. La tasa pronominal del 28% se acerca bastante a las tasas del Caribe. Los efectos de los predictores sociales sugieren que estos tienen efectos uniformes en todas las comunidades que no tienen, efectos uniformes en todas las comunidades hispanas ni tampoco en todo el territorio colombiano. El efecto del género o sexo revelan que la conducta sociolingüística de los paisas difiere de la conducta sociolingüística no solamente la caleña, sino la del resto de Colombia. Entonces, hasta este instante, si hay preguntas o comentarios, quiero apartarme de lo tradicional y darles la oportunidad porque viene otra parte donde nos vamos a enfocar en aspectos muy diferentes a los que hemos visto hasta el momento. Así que si pudiéramos tomarnos un momento para preguntas o comentarios, o si prefieren que las preguntas y los comentarios surjan más adelante, no hay ningún inconveniente. Entonces vamos a continuar con la segunda parte. Y ahora les voy a presentar el estudio pronombrista a gran escala que incluye, además de Medellín, otras comunidades de habla. Como preámbulo, hablemos por un momento de las agrupaciones léxicas. Las agrupaciones léxicas tienen una larga tradición en los estudios del lenguaje. Estas agrupaciones léxicas existen desde antes que la lingüística existiera. Fueron iniciadas por los griegos, quienes iniciaron por los filósofos griegos, quienes iniciaron los estudios del lenguaje. Entonces, esto nos quiere dar a entender que las agrupaciones léxicas son una tradición milenaria. Se dividen las palabras en verbos, sustantivos, adjetivos, etc. Y los verbos, que son los que nos interesan en este trabajo, se han dividido también en diferentes clasificaciones. Por ejemplo, sintáctica o morfosintácticamente se dividen en verbos transitivos e intransitivos. Se ha comprobado ampliamente que morfosintácticamente, y quiero enfatizar morfosintácticamente, los verbos en estos grupos tienen las mismas características. Entonces tenemos una tradición arraigada y prácticamente irrefutable con el advenimiento de la sociolingüística variacionista. Entonces estas agrupaciones léxicas se integraron a el análisis sociolingüístico. Y esto se ha hecho, por supuesto, también en los estudios pronombristas. Los
estudios pronombristas inicialmente clasificaron los verbos usando criterios sintácticos semánticos heredados de estudios anteriores. Ok, entonces, en la expresión de sujetos pronominales, en los trabajos pronombristas, el verbo se ha analizado desde varias perspectivas que incluyen las siguientes. El tipo de verbo, esto se inició por Bentivoglio en 1980 en su estudio de la expresión pronominal en el español de Caracas. Ha sido subsecuentemente utilizada por Silva Corbalán, por Hurtado, por Travis y por muchísimos más. Otra clasificación es el contenido léxico verbal, utilizada por primera vez por Enríquez, quien estudió esta variable lingüística, la expresión pronominal, en Madrid. Además de Enríquez, luego de haberse usado en Madrid, se utilizó por Flores Ferrán, quien estudió el español de puertorriqueños en Nueva York, Otegui Centella y Libert, también Orozco y Gay, Carballo y Child, Otegui y Centella y muchísimos otros. Otra clasificación también es una clasificación binaria que divide a los verbos entre psicológicos y otros, utilizada por Torres Cacuyos en una serie de estudios, y también se ha estudiado el efecto del verbo desde la perspectiva de la frecuencia léxica. Lo hicieron Erker y Guy en el 2012, lo hizo Pocio en varios estudios, lo hizo Orozco en el 2015 y en otros estudios también. Entonces, esto es lo que tenemos como trasfondo respecto a el análisis del verbo en la expresión pronominal. Veamos qué pasa con tipo de verbo. La clasificación que se usó por primera vez para estudiar la expresión pronominal en la ciudad de Caracas. Se dividen los verbos en cognitivos, copulativos, verbos de movimiento, perceptivos, enunciativos y otros. La otra clasificación que se ha utilizado con muchísima frecuencia es la del contenido léxico verbal, y de acuerdo con su contenido léxico los verbos se pueden agrupar en 4 categorías: actividad mental, estimativos, verbos de estado y verbos de actividad externa. Esta clasificación fue introducida a los estudios del pronombrismo por Enríquez en su análisis de la expresión pronominal en Madrid. Las comunidades de habla en esta investigación incluyen 3 comunidades andinas, que son Medellín, Cali y Tunja, 2 comunidades caribeñas o de tierras bajas, que son Cartagena y Barranquilla, y una comunidad donde el español está en contacto con el inglés, que es la colonia colombiana en la ciudad de Nueva York. Los datos, entonces, aquí tenemos que este análisis tiene un total de 20.686 muestras y está a punto de llegar a las 21.000 porque tanto en Cartagena como en Tunja se está estudiando más intensamente esta variable lingüística. La hipótesis principal que ponemos a prueba aquí dice que las agrupaciones verbales, semánticas o sintácticas no constituyen categorías funcionales naturales en la expresión variable de sujetos pronominales. También tratamos de responder a 3 interrogantes directrices. ¿Se encuentra la expresión pronominal similarmente condicionada por todos los verbos dentro de una misma categoría léxica? ¿Existe un claro efecto de la frecuencia léxica en la expresión pronominal? ¿Y qué aprendemos al analizar los verbos
perdón, los efectos de las colocaciones pronombre personal del sujeto más verbo en la expresión pronominal. En el análisis a gran escala se analizan también 7 constreñimientos internos y 2 externos o sociales. Si fuese a compartirles todo esto, tendría que quedarme con ustedes el día entero, pero como tenemos un límite de tiempo, entonces el análisis de hoy se circunscribe al tipo de verbo, contenido léxico verbal y el efecto léxico verbal. Entonces, entremos en materia porque ustedes están aquí esperando los resultados. Vamos a empezar ahora. Tiene 5 minutos. 5, está bien. Las tasas pronominales, entonces aquí tenemos las tasas pronominales, la más baja es la de Tunja, la más alta es la de los colombianos en la ciudad de Nueva York. Aquí se puede ver que en la mitad tenemos la línea dialectal divisoria dividiendo la zona andina de la zona caribe en Colombia. El efecto del verbo entonces nos da evidencia adicional que la forma como se ha estudiado durante 4 décadas en términos generales concurre con lo que se ha encontrado a lo largo y ancho del mundo hispánico. Pero los efectos de las agrupaciones verbales no aumentan considerablemente lo que ya sabemos, por lo tanto, es importante que hagamos un análisis más a fondo y vamos de inmediato a ver ese análisis. Antes de mostrarle el análisis, les quiero pedir que me concedan unos minutitos más porque nos atrasamos un poquitín al conectarnos y mi presentación se ajusta al tiempo que se me concedió, pero también les pido que ajustemos un poquito para que la audiencia pueda ver todos los resultados. Entonces, claro que sí. Perfecto. Entonces, aquí tenemos el efecto más minucioso del verbo. Tenemos entonces la clasificación de Bentivoglio y la clasificación de Enríquez. Y veamos qué pasa con los colombianos en la ciudad de Nueva York. Escogemos a los colombianos en la ciudad de Nueva York porque es importante mostrarles que su español continúa siendo representativo del español hablado en Colombia. Encontramos que, de acuerdo con los verbos que pueden clasificarse, ya sea como verbos de percepción o de actividad externa, encontramos que el verbo decir y hablar tienen efectos opuestos. Mirando los verbos cognitivos o de actividad mental, encontramos que el verbo pensar y saber tienen efectos diferentes. Respecto a los verbos de percepción o actividad externa, encontramos el verbo ver y el verbo mirar, que son verbos aparentemente hasta sinónimos, tienen también respecto a esta variable lingüística efectos opuestos. Cuando miramos los verbos copulativos o verbos de estado, tenemos que ser y estar tienen efectos diferentes. Lo más interesante es que estos hablantes son hablantes bilingües y en inglés el verbo to be es el que cobija a estos dos. Entonces, si miramos a los verbos de movimiento o actividad externa, encontramos que ir y salir tienen efectos opuestos. También encontramos que los verbos en las categorías otro y verbo de estado, vivir y tener, también tienen categorías opuestas. Entonces, mirando esto desde otra perspectiva, vemos en esta tabla que para cada una de las diversas categorías que se han usado durante 4 décadas para estudiar el verbo, hay efectos opuestos a lo que tenemos resaltado en amarillo. Quiere decir que
estas diferencias son diferencias que son estadísticamente significativas. Continuamos entonces y en la ciudad de Barranquilla encontramos algo similar con diferencias estadísticamente significativas para las diferentes categorías verbales. Mirando lo que pasa también en la ciudad de Medellín, encontramos igualmente diferencias significativas en las diferentes categorías en las cuales se han dividido los verbos. En la ciudad de Cali, igualmente encontramos diferencias significativas en las diferentes categorías. Entonces encontramos en todas las comunidades que se han estudiado que hay diferencias significativas. Regresando a nuestra hipótesis principal, entonces la hipótesis principal con los resultados que tenemos se ha validado. La hipótesis era que las agrupaciones verbales, semánticas o sintácticas no constituyen categorías funcionales naturales en la expresión variable de sujetos pronominales. Miremos las preguntas directrices. Nuestra primera pregunta directriz: ¿se encuentra la expresión pronominal similarmente condicionada por todos los verbos dentro de una misma categoría léxica? La respuesta es no. Entonces, hemos respondido nuestra primera pregunta directriz. Pasemos a nuestra segunda pregunta directriz. ¿Existe un claro efecto de la frecuencia léxica en la expresión pronominal? Pasamos a responder a esta pregunta. Y vamos a usar nuevamente datos provenientes de los colombianos en la ciudad de Nueva York. Aquí tenemos resaltados en amarillo los verbos más frecuentes. Encontramos que estos verbos más frecuentes tienen una diversidad de efectos. En Barranquilla también tenemos los verbos más frecuentes con una diversidad de efectos. En Medellín igualmente los verbos más frecuentes con una diversidad de efectos. Y en Cali encontramos exactamente lo mismo. Entonces, podemos concluir respecto a que los resultados de 5 comunidades nos dan evidencia de que 4 décadas de estudios pronombristas todavía no nos dan resultados concluyentes sobre los efectos del verbo en la expresión pronominal. Aparentemente, las agrupaciones verbales no nos están dando datos concretos, no nos están dando respuestas concluyentes. Y también hemos visto que no se trata de algo relacionado con la frecuencia léxica, porque los verbos más frecuentes no están haciendo algo muy diferente de lo que hagan los verbos menos frecuentes. Entonces, esto quiere decir que la respuesta a nuestra segunda pregunta directriz es no. No hay un efecto claro de la frecuencia léxica en la expresión pronominal. Pasamos a responder nuestra tercera pregunta directriz. ¿Qué aprendemos al analizar los verbos? ¿Qué aprendemos al analizar los efectos de las colocaciones pronombre personal más verbo? Miremos qué pasa en Medellín. Encontramos que para el mismo verbo tenemos una diversidad de efectos. Nuevamente, para el verbo tener en Medellín, una diversidad de efectos. Y en Cali, para el verbo ir, una diversidad de efectos. En Cali, para el verbo tener, una diversidad de efectos. Y aquí tenemos una tabla que nos resume lo encontrado en Medellín. Encontramos diferencias significativas para diferentes formas del mismo verbo. Y entonces, veamos nuevamente, en Medellín tenemos que cuando miramos esto desde una perspectiva similar, encontramos que la diferencia existente está entre
las formas singulares y las formas plurales. Entonces, este análisis sí nos está dando resultados más concluyentes, nos está mostrando que las formas singulares promueven los sujetos expresos y las formas plurales promueven los sujetos tácitos. Ok, y con esto entonces hemos dado respuesta a nuestra tercera pregunta directriz. Habiéndole dado respuesta a nuestra tercera pregunta directriz, pasemos entonces finalmente a las conclusiones. Podemos concluir que nuestro análisis del efecto de construcciones o colocaciones consistentes en un pronombre más un verbo es mucho más minucioso que los análisis anteriores que se limitaban con los infinitivos verbales. Además de esto, tenemos un análisis, resultados más concluyentes respecto al efecto del verbo en la expresión pronominal. Se aprecia que varias colocaciones correspondientes a un mismo verbo tienen tendencias diferentes, ya sea favorables, neutrales o desfavorables. Nuestro análisis entonces responde a varias preguntas acerca del efecto del verbo en la variación lingüística y ayuda a incrementar su poder explicativo. Al mismo tiempo, este procedimiento analítico incorpora la gramaticalización y abre senderos investigativos prometedores. Muchísimas gracias.